me he dedicado principalmente a lo que es la infancia y la adolescencia y también el trabajo con las familias. Ese ha sido mi foco de interés. Y es de ahí, por supuesto, que nos toca trabajar harto lo que tiene que ver con el reconocimiento emocional, la regulación emocional, que es de lo que les voy a hablar un poquito hoy día. Les traje también una pequeña actividad para que hagamos al final, para que podamos ir conversando también de situaciones que entiendo que les han ocurrido en otras instancias y de todas maneras, ¿verdad? Si tienen dudas, también vamos a abrir un espacio para conversar. Así que voy a compartir. Denme un segundito y ustedes me avisan si lo ven bien. Se ve súper. Sí. Perfecto. Entonces, voy a partir un poquito contándoles, ¿verdad? El nombre de hoy día. Yo había puesto un nombre un poquito distinto y después dije, no, lo voy a asociar también a cómo se llama la charla, que tiene que ver con la desregulación emocional y qué hacer en el momento, ¿verdad? Ustedes trabajan también con niños o están en instancias con niños y tiende a pasar un poco que por la etapa evolutiva, como decía Pedro, nos encontramos con situaciones que son difíciles porque pueden ser demasiado frustrantes para ellos también. Entonces, a partir de eso, la idea es un poquito conversar sobre qué hacer en estos momentos, pero para eso creo que es súper importante también poder ver qué elementos a la base están de lo que es la desregulación o la regulación emocional. Voy a quizás hablar un poquito más en positivo para luego hablar de estos momentos en donde esto se quiebra. Y vamos a partir un poquito, denme un segundo que esto no ocurrió, ahí sí. Con algunos conceptos, como yo les decía, que quizás están más a la base, que creo que es importante que vayamos conversando. Y el primero, de todas formas, ¿verdad? Es emoción. Yo creo que la mayoría, si trabajan con niños, conoce la película intensamente y me traje a las emociones que me vienen a ayudar un poco con los niños, porque efectivamente yo tengo mis figuritas ahí que ellos ya también los conocen. Y la emoción, ¿verdad? La vamos a entender como las reacciones biológicamente, ¿verdad? Que buscan o son una respuesta finalmente a distintos estímulos que nosotros estamos expuestos en nuestro día a día y que nos preparan para poder actuar frente a esos distintos estímulos. Entonces, si yo estoy en el colegio y me saco una mala nota, hay un estímulo, ¿verdad? Y yo voy a accionarme ante eso. Si es que voy caminando en la calle y veo que a alguien lo asaltan o me asaltan a mí, ¿verdad? También voy a actuar frente a eso. Y ahí está la emoción, ¿verdad? Que está jugando un poco, de alguna manera, siendo esta base que viene a encaminar un poquito la respuesta. Y hablo de este poquito porque algo que es importante es que si bien esto es una reacción biológica y que por ende también tiene algo muy como basal de uno, se puede modular. Y eso es lo que se ha planteado durante los últimos años, ¿verdad? Y es desde donde uno trabaja, desde la regulación emocional. La respuesta que nosotros tenemos, podemos ir modulándola para expresarlo de una forma distinta y eso es sumamente importante poder ir trabajándolo con los niños y por supuesto también con los adultos. Y aquí viene otro concepto que para mí me parece importante, para no solo hablar de regulación emocional. Yo Pedro me planteó este tema, yo le decía, ya, pero es que a mí me cuesta hablar solo de regulación emocional porque creo que para llegar a la regulación emocional tenemos que no olvidar que hay otros elementos que están a la base. Antes de poder regular, yo, por ejemplo, tengo que conocer un poquito lo que es la emoción. Y viene este concepto que a mí me gusta mucho, que es la competencia emocional, que es la capacidad de un individuo para funcionar, ¿verdad?, de forma adaptativa en muchos contextos y aspectos diferentes del funcionamiento emocional. O sea, acá estamos hablando más bien como de una habilidad más global, no solo de la regulación, sino que hay distintos elementos que se están jugando acá y que nos permiten ir funcionando de forma como adecuada dependiendo de dónde estoy. Algo que uno siempre comenta, ¿verdad? Y que ustedes quizás lo han podido experimentar es, bueno, yo no me voy a comportar de la misma forma con ustedes, ni me voy a comportar de la misma forma con mis amigas, ni tampoco, ¿verdad?, con mis alumnos, ni tampoco con mis pacientes. O sea, y a ustedes probablemente les pasa exactamente lo mismo. No se comportan de la misma forma, ¿verdad?, con sus compañeros de clase, como cuando están siendo voluntarios, ¿verdad?, o como cuando están en la familia. Entonces, esa capacidad de ir adaptándonos a los distintos conceptos, también de forma emocional, es lo que se llama un poco la competencia. Y está a la base, ¿verdad? Hay como 5 elementos que la conforman, que es la conciencia emocional, ya voy a entrar a detallar un poco más en eso, la comprensión de las emociones, la socialización de las emociones, la empatía, o la simpatía también, y la regulación emocional. Yo me voy a sentar solo en tres, en verdad, hoy día para conversarlos y en honor al tiempo, porque ya me marcaron cuánto tiempo tiene que ser, entonces, si no, no podemos ir de mucho, entonces voy a centrarme en tres principales que tienen que ver más con la conciencia, con la comprensión y la regulación, que es como un poco el proceso más lineal que uno hace.
¿ya? Entonces, cuando uno piensa en lo que es la regulación emocional, que es nuestro punto final, uno tiene que haber pasado por dos procesos previos. Y eso es importante tenerlo en mente para después pensar, bueno, ¿qué hago si un niño efectivamente se desregula? Pero, para cortito, ¿verdad? Por si es que a alguien le interesa, cuando hablamos de socialización de emociones también es algo importante, creo que en el rol que ustedes cuentan, porque la socialización de emociones tiene que ver cómo uno de forma ya sea consciente o inconsciente le está enseñando, por ejemplo, un niño a qué son las emociones, cómo se procesan, cómo se expresan. Entonces, hay algo también, ¿verdad?, de cómo ustedes se van a estar enfrentando a estas distintas situaciones que de todas maneras va a estar afectando y va a estar influyendo en este concepto de competencia emocional. Y por otro lado, ¿verdad? La empatía también, ¿verdad? Va a ser algo sumamente importante para este como funcionamiento más adaptativo, que es la capacidad un poco de ponerme en el lugar del otro, en palabras simples, ¿verdad? Pero también poder saber qué hacer. No paralizarme frente al, en realidad, me siento, no sé, pena, ¿verdad?, por la situación que está viviendo o siento rabia y me paralizo en esa emoción, sino también puedo hacer algo con esto. Entonces, ya definiendo esos dos cortitos para que no se queden con la duda, me entro un poquito más a lo que nos lleva. La conciencia emocional, yo les decía que esto es como un continuo, por eso elegí estos tres conceptos, porque la conciencia emocional es poder conocer la experiencia emocional propia o de los otros, ¿verdad? Y que va a implicar, por ende, ¿verdad?, una introspección de la experiencia emocional, ¿ya? Este es como el primer paso. Yo lo planteo así en general. Es como el primer paso de poder saber, bueno, esta es la emoción. Yo sé lo que es el enojo, sé lo que es la tristeza, sé lo que es la felicidad, sé lo que es la frustración. Entonces tiene que ver un poco con entender la emoción en sí misma, pero en un nivel bastante como todavía más sencillo. Y acá entender sobre la marcha, ¿verdad?, qué cambios fisiológicos o qué señales del cuerpo me da mi propia experiencia, ¿verdad?, para yo saber que estoy enojado. Si yo les pregunto a ustedes, probablemente voy a tener respuestas distintas, pero me gusta hacer ese ejercicio para que ustedes lo puedan ir haciendo como introspectivamente. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, cuando sienten rabia, ¿a alguno le pasará que siente ganas de apretar las manos o que se empieza a poner rojo, empieza a sentir más calor? ¿O les pasa quizás, verdad, que les dan ganas de empezar a tirar cosas, verdad? O si se sienten tristes, quizás al revés. Empiezan a sentirse más decaídos, como que les baja un poquito el cuerpo. Todas esas cosas son señales del cuerpo, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo nosotros lo vamos relacionando a una emoción propiamente tal. Y así la vamos conociendo. Y en este conocimiento también vamos entendiendo cuáles son las distintas características que tienen las emociones. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a entender también, ¿verdad? Entonces, cómo, ¿verdad?, la felicidad se puede dar de cierta manera y que después va a ir conectado un poquito a lo que tiene que ver con la comprensión emocional, pero también voy a ir entendiendo cómo voy a ir actuando frente a estas, ¿verdad?, distintas emociones y cómo, dependiendo del contexto, también quizás se van a despertar más emociones en mí o menos. De nuevo, si les hago el ejercicio a ustedes para que ustedes lo piensen, probablemente hay cosas que a ustedes les enojan en su casa, con su familia, pero que si lo vieran en un contexto quizás más laboral o universitario, no les molestaría tanto. A eso nos referimos, ¿verdad?, con lo contextual. Y por supuesto que los niños también están sumamente, ¿verdad?, vulnerables a estos cambios, ¿verdad?, o más que vulnerables, ¿verdad?, dispuestos un poco a tener que vivir con distintas personas, con distintos cambios, con distintas maneras de relacionarse y que también va a despertar los distintos tipos de emociones. Ya después pasamos a la comprensión de las emociones, que es un concepto que va un poquito más lejos. Esto ya implica un poco un conocimiento más consciente. ¿A qué me refiero con consciente un poquito más profundo también, quizás de alguna forma? Porque vamos a tratar de entender cómo funciona la emoción. Yo antes les decía, la conciencia tiende a ser como este primer paso de saber que existe la emoción y poder reconocer ciertas señales del cuerpo. Pero en la comprensión de las emociones, como se ha comprendido un poco, se ha entendido, ¿verdad?, tiene más bien con poder entender, bueno, cuáles son los procesos a la base y cuáles son las creencias sobre cómo van funcionando. Y esto también, ¿verdad?, va a ser sumamente influido por cómo se explica, ¿verdad?, a modo familiar, en el contexto escolar, etcétera.
Y acá hay distintos elementos que uno va viendo. Por ejemplo, los niños ya empiezan a reconocer las expresiones faciales. La expresión la expresión de la cara es una de las primeras cosas que los niños van captando en términos de las emociones. A los 2 años la mayoría de los niños ya logra hacer una diferencia entre caras, ¿verdad? O entre distintas emociones. Quizás no le van a poder poner el nombre porque todavía son pequeñitos, pero sí van a hacer esa distinción de que algo pasa. Incluso hay algunos estudios que plantean que esto es desde muy temprana edad, incluso 10 meses más o menos, 11 meses, como que se ve que los niños ya empiezan a identificar ciertas expresiones faciales. Ya después viene también el conocimiento sobre las causas y las señales de las emociones, que eso también va a ser algo que uno toma un poquito, ¿verdad? Cuando tratamos de calmar a un niño, vamos a ver que como paso posterior uno trata de saber por qué se genera esta emoción. ¿Qué es lo que me genera, verdad, X emoción? Si yo les pregunto a ustedes, de nuevo, voy a tratar de preguntarles, ¿verdad? Y después ustedes podrán compartir también sus experiencias, qué fueron pensando, pero quizás hay algunos que les frustra demasiado que no les vaya bien en alguna nota de la prueba, en alguna evaluación en la universidad. Y hay otros que quizás en verdad no les frustra. Y dicen es que en verdad yo no entiendo por qué se frustran por eso. Yo me frustro por otras cosas, ¿verdad? Ahí está un poco cuáles son las causas, como qué cosas me van a frustrar a mí, que pueden ser totalmente diferentes a las de otros. Comprender múltiples emociones y comprender no solo múltiples emociones, sino también cómo estas se pueden ir combinando. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a traer de nuevo a mis amigos de Intensamente que ponían la primera lámina. No sé si acá alguno la vio, pero algo que tiene muy bonito la primera película de Intensamente es que les enseña un poco a los niños esta lógica de que uno puede sentir más de una emoción a la vez. No todo tiene que ser rabia, no todo tiene que ser tristeza, no todo tiene que ser felicidad. Un momento puede ser tanto triste como feliz también, o puede implicar un poco de rabia y un poco de felicidad. Eso es también poder ir comprendiendo las múltiples emociones, lo cual también nos permite poder ir comprendiendo las distintas valencias, ¿verdad? Feliz puede ser un feliz, ¿verdad? Más enojado, pero también puede ser un feliz orgulloso, o puede ser un feliz tranquilo y un feliz orgulloso quizás ahí se nota un poquito más. Y en la línea con eso, ¿verdad? También vamos entendiendo cómo quizás uno puede ir teniendo quizás las emociones de forma simultánea y con objetivos distintos. Por ejemplo, eh, cumpleaños feliz, ¿verdad? Dos hermanos, entonces le están cantando al cumpleañero con la torta, ¿verdad? Y está súper feliz, pero la hermanita chica va y le apaga las velas. Ahí vamos a entender, ¿verdad? Que probablemente es algo muy feliz, pero también es algo que le va a dar rabia. Y es algo que uno típicamente ve con los niños también en esa edad. Entonces, a eso nos vamos a ir refiriendo con poder entender esta como complejidad de las emociones, que de todas maneras al principio, ¿verdad? No lo vamos a entender tanto, pero es a donde nosotros tenemos que ir apuntando para poder ser competentes emocionalmente. Y en línea con eso vamos aprendiendo distintos métodos, ¿verdad? Ya sea para usar las emociones en términos de cómo puedo conseguir algo a partir de las emociones, cómo puedo ocultar mis emociones. Yo creo que también, de nuevo, a todos nos ha pasado alguna vez que tenemos que ir, ya sea al lugar de trabajo, al lugar de estudio, ¿verdad? Incluso quizás al voluntariado voy a agarrarme de ahí y uno no lo pasó tan bien el día antes, o tuvo una mala noche, o tuvo un mal despertar, y uno se tiene que guardar un poquito eso y mostrar otra emoción. Eso también va a tener que ver con la comprensión de cómo van funcionando las emociones. Y eso ya es un proceso mucho más avanzado que los niños en preescolar de hecho no lo logran hacer porque implica poder entender que lo que yo muestro no necesariamente tiene que ser lo real. Y vamos aprendiendo también distintos métodos para ir afrontando las distintas emociones. Díganme si voy muy rápido, pero hay harto tema, así que ahí Pedro tú me ayudas si es que voy muy muy rápido, ¿ya? Así que eso con la comprensión. Y ya pasamos quizás al tema que es el nombre, ¿verdad?, de la charla, que tiene que ver con la regulación emocional, que la vamos a entender como, esta es como la patita final, yo les decía, a ver, primero antes, cuando uno lo piensa como evolutivamente, uno va a entender que primero los niños van haciendo más conscientes las emociones, después las van comprendiendo un poco más, y ya al final vamos logrando hacer esa regulación de una forma bastante pedagógica, todo va siendo bastante transversal, pero si tuviéramos que separarlo en tres momentos, esto iría de esta manera. Y la regulación emocional tiene que ver con la serie de procesos que son internos y externos, conscientes e inconscientes, voluntarios e involuntarios, que están encargados de evaluar y modificar las respuestas emocionales.
¿ya? Tanto en los componentes más biológicos, en los componentes más cognitivos, en los conductuales, ¿verdad? Pero siempre con una meta que tiende a ser normalmente como volver a este espacio de calma, si uno lo piensa, ¿ya? Cuando uno piensa en la desregulación, que lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de la regulación es poder estar como tranquilitos en un estado. Y la desregulación es que me fui hacia arriba o me fui hacia abajo. Puede ser para cualquiera de los dos lados, si lo pensáramos como en un continuo. Entonces, la regulación busca un poco que volvamos, ¿verdad? A través de procesos fisiológicos también, ¿verdad? A un estado basal que sea cómodo para el niño o para el adulto. Y acá hay que entender que hay hartos componentes. Esto es importante comprenderlo porque cuando uno se enfrenta, y voy a ir haciendo quizás acá el Lincoln de regulación sin tanto haberlo como explicado antes, pero la de regulación lo vamos a entender como que en verdad esto, verdad, este estado como más basal de calma quizás se nos perdió por ese motivo. Y hay que entender que hay tres componentes que se están jugando en lo que es la regulación emocional, que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel fisiológico, que tiene que ver con netamente lo biológico, por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, el tono muscular, por ejemplo, y que van a ser y van a influir directamente en lo que tiene que ver con la duración y la intensidad del episodio. Entonces, cuando yo me desregulo, probablemente a varios les ha pasado que un niño grita o empieza a respirar más rápido o se empieza a poner más rojo o quizás empieza a llorar también, ¿verdad? Entonces, tiene que ver eso netamente más con lo biológico, propiamente tal. Tenemos un componente cognitivo, que este componente cognitivo en realidad va a ser al último que tenemos que apuntar cuando queremos como regular a alguien. No nos va a funcionar regular el cognitivo antes, pero sí se refiere a todos estos procesos mentales que uno hace y que entre esos está principalmente lo de la atención para la evaluación del minuto, ¿verdad? O de la situación que está, pero son todas las estrategias que uno realiza para poder calmarnos. Entonces, por ejemplo, en las guaguitas, si uno lo piensa en los preescolares, pero más en las guaguitas, cuando las guaguas se ponen a llorar, lo primero que hacen las papás es decirle, mira, mira ese pajarito, mira, o mira el perrito que están dando ahí y lo tratan de distraer, ¿verdad? Focalizándolo en otro elemento. Entonces, esas son estrategias que la verdad, cuando son más chiquititos, funcionan bastante y cuando somos más grandes tenemos que ir cambiando un poco, ¿verdad? Pero va a tener que ver cómo vamos interpretando ciertos estímulos o cómo vamos focalizando de distintas formas nuestro procesamiento cognitivo, ¿verdad? Nuestro pensamiento para poder bajar. Y ya lo conductual se refiere a todas las acciones que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? En líneas de poder también regularnos. Entonces, ¿qué comportamientos puedo tener, ¿verdad? Ya sea quizás apretar algo, ¿verdad? O rayar algo, que son algunas estrategias un poco que les traigo también, pero son las acciones propiamente tal, el hacer, que me va a ayudar a regularme. Esos son componentes que hay que tener en mente, como yo les decía, cuando vemos una desregulación o cuando nos enfrentamos a una regulación, tanto en niños como en adultos, y yo les decía, bueno, lo primero que hay que pensar con niños, eso sí, y yo creo que con los adultos también en todo caso, es que lo primero que vamos a tener que regular va a ser lo fisiológico y lo conductual. Eso va a ser a lo que tenemos que apuntar. Yo suelo explicarle esto, como trabajo con niños y trabajo con papás, yo les lo suelo explicar así. Imagínense todos ustedes que tienen un globo en la cabeza que es el globo de la emoción. Y cuando estoy enojado, en verdad ese globo se infla a tal punto que lo único que veo es el globo. Y ese globo, si es rabia, va a ser el enojo. Ya, si es rojo, el globo. Entonces solo puedo ver enojo, 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 enojo. Si yo trato, y piénsenlo ustedes si se han vivido con ustedes mismos o con otras personas, si yo trato de razonar y explicarle las mil razones de por qué está equivocado, en verdad no vamos a llegar a ningún puerto. Porque lo primero que tenemos que lograr hacer es disminuir el componente fisiológico, es tratar de con estrategias conductuales primero regularme, para luego quizás aportarnos, ¿verdad?, con algunas estrategias más cognitivas. Entonces, este quizás como triangulito es sumamente importante tenerlo en mente cuando uno está viendo, ¿verdad?, a un niño que se desregula. Y también tenemos que considerar que hay distintos factores que influyen. Cuando uno se pregunta, bueno, hasta antes, ¿verdad? Estabas explicando, bueno, cómo se conforma la regulación, pero hay que preguntarse qué influye. La verdad es que hay distintos tipos, ¿verdad? Yo creo que distintos tipos de influencias que se pueden resumir en estas tres de modo más grande.
Hay algún aspecto más neurobiológico, que acá se va a referir a todos los elementos del sistema nervioso central, ¿verdad? Hay toda una zona del cerebro que está acotada, ¿verdad? A poder trabajar el tema de las emociones, pero como yo les decía, también hay hartos elementos cognitivos que se juegan, entonces no es solo el sistema, ¿verdad? Más límbico, la amígdala, que están más encargados de los procesos emocionales, sino que también vamos a ver cómo la corteza prefrontal está influyendo. Entonces, cuando tenemos ciertas dificultades, ya sea maduracionales por la edad, porque puede ser que sea por la edad y que sea súper normal, vamos a ver también que hay una influencia neurobiológica. Podemos también tener elementos biológicos, que acá yo los separo un poquito porque con lo neuro me refiero más al componente cerebral, que no voy a entrar tampoco a detalle a explicar cuáles son las partes que se activan y todo eso, pero para que ustedes lo manejen. Pero cuando hablamos de lo biológico nos referimos al temperamento de los niños. Ya cuando hablamos de lo temperamento tiene que ver con esto un poco como no es personalidad, pero sí más base un poco de cómo nosotros reaccionamos frente a ciertos estímulos. Desde la psicología se ha visto que hay distintos temperamentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que son mucho más tranquilos, ustedes que trabajan con niños probablemente lo van a ver, ¿verdad? Hay niños que son mucho más tranquilos y más calmos, hay otros que son un poquito más reactivos frente a distintos estímulos. Les ponemos lo mismo, pero van a actuar distinto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar como temperamento y también tiene una base biológica bastante importante, además de características personales, pero está mucho más orientado a lo biológico. Y por último también tenemos, ¿verdad?, lo que es el contexto ambiental, que de todas maneras va a ser una de las cosas que yo creo que también más influye dentro de cómo los niños se pueden o no se pueden regular. ¿Qué se ha visto en general? Niños que viven en contextos vulnerables, ¿verdad? O que viven en situaciones de violencia, o que, ¿verdad?, tienen distintas situaciones que generan que el ambiente sea más conflictivo, tienden a tener también más problemas de regulación emocional, ¿verdad? Porque también tienen que ver con cómo el medio les va enseñando. Este concepto que yo les decía hace un rato que no iba a profundizar, que era la socialización de las emociones, en el tema ambiental se juega bastante. Cómo yo veo que otros se regulan, también va a ser cómo yo me voy a regular. Y eso también es sumamente importante cuando uno está en un episodio, ¿verdad?, viviendo desregulación emocional, porque si el niño está desregulado y yo estoy desregulado, les aseguro que nadie los va a regular. Como acá eso sí que se va a perder y necesito entonces yo también estar tranquila y calma para poder regular al otro. Ya. Y acá un poquito para que ustedes tengan una idea de qué se espera a nivel de desarrollo. Creo que es importante siempre pasar por esto, obviamente. Tampoco voy a entrar tanto detalle, pero sí algunos elementos que me parecen importantes porque muchas veces le exigimos a los niños un poquito más de lo que pueden. Y eso es importante también, como saber qué tanto le puedo exigir a un niño que se regule solito o quizás necesito yo apoyarlo. Lo que se ve normalmente es que dentro de la preescolaridad, entre los 1, yo diría que hasta 5 años en realidad, pero vamos a dejarlo entre 1 y 3 años, uno ve que los niños necesitan una corregulación. Cuando hablamos de la corregulación, significa que ese niño, ese bebé, ¿verdad?, todavía no tiene las herramientas suficientes para regularse solito, porque no nacemos, ¿verdad?, con todas esas herramientas, sino que las vamos aprendiendo y necesita que un adulto sea el agente que lo corregule. Cuando uno ve a un niño que está desregulado, ¿verdad? Y que está quizás enojado porque eh, le fue mal en una actividad, no logró hacerlo, su equipo perdió, etcétera, ¿verdad? Muchas veces necesitan un agente, ustedes, ¿verdad?, que lo vayan a corregular. Y es este proceso en donde lo que se espera es que los adultos puedan ir identificando qué es lo que está pasando. Y ustedes puedan ir también regulando. Cuando somos bebés no tenemos idea, ¿verdad? Estábamos hablando de la conciencia emocional, tenemos que ir aprendiendo cuáles son las emociones. Entonces, es el adulto que está a cargo el que es el responsable de poder decirle, ¿tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Tienes tristeza, verdad? ¿Te dio miedo? ¿Estás enojado? Es el adulto el que va un poco espejando lo que está pasando, ¿verdad? O lo que uno cree que está pasando con el niño. Y ya después, a los 2 años más o menos, si se acuerdan, hablábamos de la conciencia emocional, que a los 2 años ya empiezan a lograr nombrar algunas emociones. Si bien no necesariamente las empiezan a comprender de una forma sumamente profunda, ¿verdad? Pero sí ya las pueden empezar a nombrar e identificar y empiezan a aparecer también emociones más complejas, como la vergüenza y el orgullo. Los primeros años uno tiende, ¿verdad? El primer, segundo año uno tiende más a quedarse en lo que es la tristeza, el enojo y la felicidad.
Y hay niños que son las únicas tres emociones que conocen. Pero ya uno, mientras va creciendo, va encontrando también distintas otras emociones que son un poquito más difíciles. A los 3 años ya empiezan a reconocer las emociones en los otros, o se espera un poquito que empiecen a reconocer emociones en otros. Ya a los 4 o 6 años ya dejamos de movernos solo por la corregulación. Uno ya esperaría que los niños tengan una autorregulación un poquito más incipiente. Yo digo incipiente porque, como les decía, en general, de los 1 a los 5 uno todavía corregula bastante, siendo los 3 primeros años los centrales de corregulación. 4 o 5 años todavía uno podría ver que hay algunos niños que necesitan ese apoyo, pero ya entre los 4 y los 6 los niños empiezan a tener ciertas estrategias ellos solitos para empezar a regularse. Empiezan a comprender también distintas experiencias, ¿verdad? Y cómo esas experiencias se van asociando a distintas emociones. Van también diferenciando las experiencias reales con también las virtuales, lo que yo realmente he vivido con lo que quizás quiero que pase. eh, Van teniendo una percepción de sí mismo, ¿verdad? En términos de que yo soy capaz de modificar estados emocionales. Y esa parte, que es como importante, es lo que nos da el pie, ¿verdad? Para poder empezar a autorregularme, que es lo que uno apunta con los niños también, que ellos sean capaces de tener sus propias estrategias, ¿verdad? Para poder modificar y reevaluar esta experiencia emocional, ¿verdad? Que estoy viviendo. Y ya a los 6 años también los niños ya logran entender, incluso a veces un poquito antes, ¿verdad? Que hay momentos que en verdad no les hacen sentir bien, que son estos momentos de regulación, y entonces empiezan efectivamente a usar más estrategias para calmarse. Esas estrategias podrían ser también ir a buscar un cuidador o un adulto, también podría estar, pero ellos empiezan, ¿verdad?, a buscar qué pueden hacer más que el adulto tiene que ir a regularlos solitos. ¿Qué se espera entre los 7 y 10 años? Vamos viendo que son niños que ya en términos también de otros hitos de la vida, ¿verdad? Están menos egocéntricos. Entonces, efectivamente, como el egocentrismo, que es mucho, ¿verdad? Al inicio de sus años, ¿verdad? Empieza a disminuir, también son capaces de ver diferentes puntos de vista. Y esto también les permite un poco, ¿verdad? Poder entender cómo los demás expresan otras emociones o no las expresan, también podría ser, y también empiezan a buscar un poco más el apoyo social. ¿En qué término? Ya no solo con los cuidadores o con los adultos, sino, por ejemplo, podrían empezar a buscarlo más con los compañeros. Entre los 9 y 10 años ya uno sí espera que la regulación emocional ya haya una mayor autorregulación, que los niños efectivamente ellos puedan ir manejando un poco, ¿verdad?, sus propias emociones y que pase de algo externo a lo interno. ¿A qué me refiero con eso? Cuando son niños más pequeños, lo que normalmente ocurre es que los niños necesitan algo tangible, algo concreto, algo externo, ¿verdad? Para relajarse. Por ejemplo, yo vi a alguien hace un rato, pero ya se me perdió la pantalla, pero a alguien lo vi con un pop-it. Por ejemplo, esos pop-it a los niños les encantan, estas pelotas que pueden apretar un montón también. Y es algo externo, ¿verdad? Pero que me va ayudando. Después, lo que uno espera cuando son más grandes es que esto ya sea algo, una estrategia más interna, ya sea mucho más cognitiva. Ya no necesito lo conductual, quizás, o lo concreto, sino que necesito, puedo yo misma, ¿verdad? Ir distrayéndome con pensamientos en la cabeza, ir calmándome, ¿verdad? Ir repitiéndome frases quizás más asertivas. Y eso permite entonces que yo internamente me regule y no necesite que haya algo en particular que me ayude. Entonces acá es donde empiezan a aparecer estas estrategias cognitivas, como yo les decía, reevaluar la situación, ver si es que efectivamente es tan grave como yo me lo imaginé, o poder verlo desde el otro punto de vista. Bueno, si me peleé con un compañero y me enojé a partir de eso, bueno, ¿qué le pasó a mi compañero también, verdad? Y eso me permite también ir volviendo un poco más a la calma. Y ya más en tirado a adolescentes, para que tengan una idea, ¿verdad? Uno ya acá ve y va viendo cómo sí en teoría se van regulando más, pero también se van regulando más un poco porque empieza a aparecer la importancia del grupo los pares dentro de la adolescencia, entonces también les preocupa un poco cómo los otros las van a percibir. Y cómo los otros me perciben también va a estar influyendo entonces en cómo yo me voy regulando. Pero eso a veces se puede también asociar a ciertas conductas de riesgo. O sea, también podría ser un poco que esto nos salga al revés un poco y porque algunos compañeros esperan que yo haga algo, lo voy a hacer y eso es un poquito más riesgoso.
Ya entre los 14 y 16 años incluso se ven ciertas diferencias en términos, ¿verdad?, de cómo se van regulando, ¿verdad? Se ha visto que las mujeres tienden a tener un mayor nivel de empatía, de toma de perspectiva y de preocupación por el otro, mientras que los hombres, ¿verdad?, tienden a una menor empatía, sensibilidad de emociones o búsqueda de apoyo social. Yo creo que esos resultados, la verdad, siempre hay que mirarlos con un poco de los lentes culturales en donde nos insertamos, son resultados, ¿verdad?, de nuestro tipo de sociedad, ¿verdad? Entonces, tienden un poquito más a esto también a afectarse. Y ya más grandes, efectivamente, ya adolescentes pasando a la adultez joven, vamos viendo que efectivamente tienen muchas más estrategias de regulación emocional, o eso esperamos. Sí, yo siempre digo, eso esperamos, que ya haya más estrategias de regulación emocional, que puedan tomar la perspectiva, ¿verdad? Y a partir de eso también puedan ir tomando ciertas estrategias que son más propias de los adultos. Y vamos entonces a qué hacer con las desregulaciones emocionales un poco y qué lo vamos a entender por eso. La desregulación emocional, si bien yo he hablado del concepto, no lo había explicado a ciencia como de una forma más como profunda, pero es el escaso control sobre las emociones de parte de los niños, ¿verdad? O los adolescentes. Entonces, acá vamos a relacionarlo siempre con una expresión más impulsiva de parte de los niños, ¿verdad? En donde se muestran las emociones que estoy sintiendo de una forma que se ve como exagerada, ¿verdad? O que está fuera de lo esperado socialmente. Yo les decía, bueno, al principio yo les decía, es diferente lo que yo espero que se muestre en mi casa que lo que yo espero que se muestre en el colegio, que lo que yo probablemente espero que se muestre, ¿verdad?, en los momentos de actividades de la fundación. Entonces, también eso hay que tenerlo en consideración. Yo no espero que un niño se regule de la misma forma en la casa que en el colegio. Entonces, también a veces no es que sea exagerado, sino que es fuera de lo que yo espero. Y lo vamos a ver, la desregulación emocional, que normalmente, ¿verdad?, se va a manifestar de una forma verbal o conductual. Vamos a ver que los niños empiezan a gritar o dicen, ¿verdad? O tratan de agredir verbalmente o tiran cosas, ¿verdad? O se aíslan un poco eh, o golpean. Eso es un poco lo que típicamente caracteriza un episodio más de desregulación emocional. Pero lo importante más allá de esta manifestación que puede tomar distintas formas, es considerar un poco esto de que es algo medio impulsivo, que uno nota que en realidad cuando tenemos una regulación emocional, el niño no está logrando controlar lo que le está pasando. Entonces, esta típica frase del cálmate no va a funcionar. Tranquilízate, contrólate, no nos va a resultar porque en realidad hay algo un poquito más que nos gana, ¿verdad? Y que estamos entonces mostrando todas estas emociones de una forma un poquito más exagerada para el contexto en el que estamos. Y la pregunta del millón, entonces, ¿y para qué me trajeron acá? Es para preguntarnos qué hacemos en el momento entonces en que se presenta una desregulación emocional. Y acá yo les decía al principio, es sumamente importante tener en consideración, y yo les traigo esta imagen del iceberg porque a veces se nos olvida a todos, y yo creo que es importante siempre estar recordándonos que hay una cosa que es lo que observamos, que con los niños en general va a ser la conducta, pero lo otro es que lo que pasa, ¿verdad? Y el iceberg un poco muestra eso. O sea, el iceberg puede mostrarnos algo de arriba, que es esto que está pataleando, que está gritándonos, que nos está agrediendo, que nos tira las cosas, que se enojó, que se aisló, etcétera. Pero lo que está pasando por debajo tiende a apuntar más a lo que está sintiendo, a lo que cree que está pasando, ¿verdad? Y le está afectando. Entonces, eso siempre es importante porque nosotros vamos a tener que ser los encargados un poco de a veces mostrarle a los niños esta punta del iceberg que está hacia abajo, ¿verdad? Lo que se esconde. Entonces, ¿qué hacemos como adultos? Creo yo, lo primero que hay que hacer un poco es preguntarse cómo estoy yo. Creo que esa pregunta a veces nos la hacemos poco. Pero cuando tratamos de regular a un niño, ¿verdad? Y tenemos la opción además, que yo creo que eso es algo muy bueno, ¿verdad? De la fundación, un poco de que hay hartos voluntarios que están ahí también y un poco hay una red de apoyo, es preguntarse, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Desperté por ejemplo, preguntarse, bueno, ¿desperté con ánimos para poder llevar una regulación como poder contener un niño? Porque eso es lo que me va a tocar hacer. ¿Estoy realmente con energías para contener a un niño o en verdad me noto tan cansado, tan cansada, ¿verdad? Que no sé si voy a poder en realidad yo mantenerme calmo, ¿verdad? Para poder mantener la situación. Porque sumamente importante es que yo les decía antes, bueno, ¿qué es lo que el niño va a ver? Es que como yo estoy, también, ¿verdad? Va a influir en cómo ellos también se van conteniendo. Y los niños son súper
clever en eso. Yo digo, siempre son súper inteligentes, a ellos no se les escapa nada. Entonces, cuando uno está tenso y uno les dice, no, si no estoy enojada yo, y uno está súper frustrado con la situación, ellos lo captan en realidad. Y ahí es donde uno se tiene que hacer esa pregunta sumamente importante quizás al principio, que tiene que ser veloz, tiene que ser, yo tengo claro que tiene que ser así como en 3 segundos, pero uno en 3 segundos se tiene que hacer la pregunta de, ok, ¿estoy preparado o no? O incluso antes a veces. Uno se la puede hacer un ratito antes, como, ¿qué pasa si hoy día alguien se desregula? ¿Puedo contener yo o no? Y en línea con eso, ¿verdad? Poder decir, ok, sí, estoy dispuesto, entonces puedo yo llevar la contención. O no, quizás hoy día no me siento tan preparado, ¿verdad? O preparada, ¿verdad? Porque dormí mal, estoy más irritable, tuve un problema en mi casa, o en la universidad, o en el trabajo. Y quizás ahí es momento de decir, si llega a pasar algo, necesito que te hagas cargo tú y pedirle a algún compañero que sea, ¿verdad?, el que se apoye. Esto de la red de apoyo yo creo que es sumamente importante y a veces uno lo termina olvidando, pero tampoco hay que perdernos de vista un poco de que nosotros también somos personas y también somos humanos, por ende podemos estar menos disponibles emocionalmente, ¿verdad?, para poder tratar de contener a un niño. ¿Qué otros elementos más prácticos como el espacio? Tratar de asegurar un espacio tranquilo. Sé que eso no siempre es posible, pero en la medida de lo que se puede, ¿verdad? También se puede quizás simplemente sacar al niño un poquito de la actividad, ¿verdad? Y estar a solas con él. No estar dentro de cuando están todos los otros niños jugando, saltando, corriendo, porque eso va a hacer que el espacio sea también mucho menos propicio para generar como una zona de calma, si uno lo ve de esa forma. Y acá viene un poquito lo que uno tiene que ir tratando de hacer para poder corregular, y yo por eso les ponía esto de, bueno, ¿qué se espera al principio? Porque nos va a ayudar un poquito también a contener. Cuando un niño está muy desregulado, algo que muchas veces es lo central, y no diría muchas veces, yo diría siempre es lo central, es nosotros también tratar de leer la conducta del niño. O sea, esto que yo les decía del iceberg, vemos la conducta, pero intentamos ver a qué está conectado. Entonces, la pregunta ahí es decir, ok, ¿estás enojado? ¿Te frustraste porque? Y uno le puede dar una razón. Y eso, el hecho de poder nosotros espejar un poco o reflejar el estado emocional, ya ayuda a que el niño baje en la términos de las desregulaciones. Hay estudios que hablan de cómo el poder nombrar la emoción, aunque sea otro que la nombre, ¿verdad? Nos ayuda un poco a decir si estoy enojado. Y eso ya ayuda a que el cerebro un poquito, ¿verdad?, baje. Este globo que yo les decía como en la cabeza que se infló, disminuye un poquito y me permita quizás entonces entrar a distintas otras estrategias para ayudar a calmarme. Entonces, leer la conducta del niño como adultos, ¿verdad? Y poder interpretar esas señales y poder ponerle nombre, algo que a veces los niños en ese minuto uno les pregunta típicamente, ¿qué te pasó? Y probablemente la respuesta de ellos es, no sé. Y de verdad no saben, porque están tan, ¿verdad?, llevados por la emoción, que ahí uno es el que tiene que tratar de ayudar a hacer un espejo. Yo siempre hablo de la figura como de espejo, es decir, creo que puedes estar un poco enojado, o creo que puedes estar un poquito frustrado, o quizás estás un poco triste, ¿verdad? Como nosotros ir poniéndole el nombre a esa emoción que es más desagradable. Y ya una vez que logramos hacer eso, también además de validarle que uno lo entiende, uno puede a veces decir, ya, quizás esta expresión, ¿verdad?, emocional no es la adecuada, pero si es que a un niño, no sé, perdió en un juego, y quizás a ustedes les da lo mismo perder, pero para ese niño era demasiado importante ganar, uno también puede validar, ¿sí? En verdad yo entiendo que te sientas frustrado porque perdiste el juego. Y ahí entonces, ya esos primeros pasos de poder entonces reflejar, de poder interpretar, primero leer y interpretar, de poder reflejar y poder validar, ya ayuda al niño, ¿verdad?, a descomprimirse un poco para luego empezar quizás a con él entrar a términos más cognitivos, ¿verdad? Y poder entender, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo que tanto le molestó, siempre un poco tratando de a veces darle uno un poco la respuesta y ver y estar súper abierto a que nos digan no, en verdad eso no fue lo que pasó. Hay niños que a veces uno les pregunta, ¿te enojaste? Y te dicen que no. Y uno dice, bueno, no se enojó. Entonces la pregunta es, o uno está súper seguro que está enojado, pero quizás no es el enojo, y sino que está sintiendo tristeza. Entonces también ir permitiendo que ellos nos puedan decir, no, no me pasa eso, sino que me pasa otra cosa. Y ya después un poco, poder, de nuevo, como yo les decía, ir a esto un poquito más cognitivo. Estoy viendo la hora, ¿verdad? Ya, me queda tiempo.
ir un poquito más a esto cognitivo para poder ir quizás conectando experiencias pasadas y futuras. Yo le preguntaba a Pedro hace un ratito, haciendo trampa un poco, le preguntaba si les pasaba quizás con algunos niños que ya conocían que tendían a frustrarse en algunas situaciones o que tendían a tener ciertas situaciones de desregulación, sobre todo si los conocen más o los han visto más, uno tiende a poder también, o quizás en el mismo momento, ¿verdad? Que llegaron y se frustró, se enojó y después más tarde, en la otra actividad, también se frustró, uno puede a veces hacer el link, como para apoyarlos un poco a entender lo que les está pasando, como, ¿te acuerdas cuando llegamos y te dijimos que no podías hacer eso y eso te frustró mucho porque tú tenías muchas ganas de hacerlo? Parece ser que ahora que perdiste, también querías que algo pasara y tampoco resultó y eso también nos enoja mucho. Entonces uno también puede ir haciendo esos links para ir pudiendo también entender un poco mejor qué es lo que ocurre. Que de nuevo, yo les digo, en verdad cuando a veces los niños dicen no sé, es genuino. A veces en verdad no saben muy bien porque están recién aprendiendo a comprender lo que les está ocurriendo. Y ahí también uno puede, un poco en esto que yo les decía, bueno, una de las estrategias ya finales que uno va adquiriendo tiene que ver con esto de poder reevaluar las situaciones y poder tener otras formas de pensarlo, es poder nosotros ofrecerles entonces una alternativa al evento. Mira, la próxima vez que tú te frustres, lo que podemos hacer es que me avisas y vamos y nos vamos a ese rincón a saltar, ¿verdad? O vamos y boteamos una pelota, etcétera. Y como niños, o con más que como niños, con el niño, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tratamos de regularlos? Yo acá les puse ciertas como estrategias como in situ. Eh, Creo que dado el trabajo que ustedes hacen, también es sumamente importante como hacer una distinción sobre lo que pueden hacer in situ y lo que quizás a veces se tiene que trabajar en algo un poquito más extendido. Cuando uno trata de regular a un niño, lo primero que hay que hacer es recuperar su atención. Yo les decía esta metáfora del globo y yo la ocupo con los niños, así que siéntanse libres de usarlas también, como que a uno se le infló un globo en la cabeza en verdad y no puedo ver nada más que ese globo rojo que tengo en mi cabeza. Yo lo primero que tengo que hacer, además de desinflar ese globo, ¿verdad?, es poder recuperar la atención. Y para eso, ¿qué podemos usar? Juguetes sensoriales, como yo les decía, los pop-it, pelotas, ¿verdad? Eh, Cintas elásticas, ¿verdad? Distintos juguetes, hay un montón de juguetes sensoriales últimamente, ¿verdad? Que pueden ayudar a los niños un poco a hacer cierta descarga motora. Y ahí va un poquito en la línea con esto de lo que yo les ponía abajo, que es ofrecer ese espacio. La juguete sensorial normalmente sirve como para algo bastante como específico, ¿verdad? Como algo un poquito más fino en términos de lo motor, o más que fino, ¿verdad? Como poder apretar algo fuerte o poder moverlo o poder estirarlo. Pero a veces el espacio de descarga motora tiene que ser un poquito más grande con algunos niños y que se les permita saltar o que se les permita a veces hacer como, yo les digo como el tallerín le digo a los niños y no me voy a parar ahora para mostrárselo, pero en realidad lo que les hago un poco hacer es como mover todo el cuerpo, ¿verdad? Como si fuéramos un tallarín y que eso nos permita cierta descarga. Y hay niños que cuando uno los ve demasiado frustrados, ¿verdad? O enojados o llevados por esta emoción, ese espacio de poder descargar motoramente también nos ayuda, ¿verdad?, a que nos puedan escuchar. Y la otra técnica que también sirve mucho y que hay algunos niños que les gusta un montón porque además la encuentran divertida es la respiración de Jacobson, que yo les pongo un robot ahí porque una pacientita una vez le puso la respiración del robot y para mí quedó como excelente como la idea, es que la respiración de Jacobson, en palabras bastante sencillas, ¿verdad? Esto tiene hartos pasos, pero si lo quiero como resumir y hacer in situ, es que mientras tomamos aire, ¿verdad? Mientras inspiramos, vamos apretando todos los músculos del cuerpo y nosotros le vamos mostrando al niño. Y cuando exhalamos, soltamos. Entonces hacemos junto con la inhalación una tensión muscular. Y uno lo puede hacer ya sea de todo el cuerpo, lo puede hacer de distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Pero lo importante es que mientras inhalamos apretamos y cuando exhalamos soltamos. Eso les ayuda también un poco a liberar un poco esto más tenso, esto más fisiológico que hablábamos al inicio de, bueno, tenemos tres componentes que se están jugando en una desregulación. Tenemos lo fisiológico, tenemos lo cognitivo y tenemos lo conductual. Lo conductual es lo que vamos a ver, probablemente, pero para volver a eso cognitivo o para volver a eso incluso como poder hacer acciones para regularme, necesito primero bajar el tema más fisiológico, más biológico, y estas estrategias tienden a terminar a funcionar. Hay otras respiraciones o tipos de respiraciones que no las puse porque
Yo les pedí un poquito también a la fundación que me ayudara un poco con material para no repetirles técnicas, sino más bien que pudieran tener algunas nuevas. Pero hay otros tipos de respiraciones que también sirven. La respiración arcoíris, ¿verdad? La respiración de cuatro tiempos, que uno lo va haciendo con la manito, ¿verdad? Y que vamos bajando y vamos subiendo los dedos. O la de mariposa, que es como que uno se pone las manos en el pecho. Y además hacemos un movimiento como de contención. No sé si alguien ha visto alguna vez una guagua que le vamos haciendo así. Las mariposas lo mismo. Si uno se va golpeando, uno va haciendo el mismo movimiento de como mesear. Entonces, eso también, ¿verdad?, tiende a ayudar mucho a los niños. Que yo lo que sí siempre recomiendo es que uno lo haga en conjunto, no que el niño lo haga solo. Es difícil que el niño lo haga solo. Entonces, siempre es importante que uno pueda ir teniendo esta experiencia con el otro y que podamos, ¿verdad?, nosotros incluso a veces mostrarle, ¿verdad?, al niño lo que se espera que haga para que él lo pueda hacer con nosotros. Y una vez que ya recuperamos su atención y que ya lo vemos un poquito más calmo, ya ahí podemos quizás trabajar como en cierta medida lo que es la emoción propiamente tal. Y acá creo que un material que siempre ayuda mucho es pensar el termómetro. La mayoría de los niños sabe lo que es un termómetro y si no uno se lo puede explicar y podamos decir, bueno, del 0 al 10, en qué rango el enojo me puso esto, ¿verdad? O también el mapa emocional, que es mostrarle, ya sea si uno no tiene como una figura del cuerpo, uno se lo puede mostrar como, ya, de tu cuerpo, ¿en qué parte estás sintiendo la rabia ahora? Entonces, que nos puedas señalar de qué parte es y ahí mismo, ¿verdad? Quizás decir, ok, ya, por ejemplo, si es en las manos, podemos entonces volver a la respiración de Jacobson, pero la volvemos a hacer, ¿verdad? Solo con las manos, cosa de que nos calmemos. Entonces, estas son algunas técnicas quizás más in situ que uno puede trabajar. Yo creo que lo principal tiende a ser un poquito más a lo fisiológico, que es lo que uno puede hacer, y ya después quizás avanzar si es que hay algún niño que lo permite o no lo permite, ¿verdad? En poder ir poniéndole más palabras para que en futuro, si se desregula, ¿verdad? Él también tenga ese como bagaje un poquito. Em, pero estoy justo en el tiempo, lo logré. Porque después Sí. tenemos un ejercicio, entonces no sé qué hacemos, si lo hacemos al tiro o damos espacio para preguntas primero. No sé, yo creo que invitaría un poco a que si es que hay alguien tiene alguna pregunta, feliz de que la haga al tiro. Voy a dejar de compartir un poquito para verlos. Bueno. Eso les traí un poco como propuesta hoy día. En verdad estoy súper bien en el tiempo, no sé cómo lo logré, pero lo logramos. Así que si tienen alguna pregunta, la podemos ir resolviendo al tiro, ¿verdad? Para después hacer quizás un ejercicio un poco de reflexión. Está bien. Hola Constanza, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por la charla. Ha sido muy bacán escucharla. Y nada, pues, agradecer el aporte. Yo sé que a todos los que están acá les va a servir harto para cuando ya tenemos una salida este fin de semana y después otra la siguiente. Entonces, como que tener la información fresquita igual creo que les va a servir harto a los chiquillos. Entonces, como gracias por eso. Bien, Y la espero otra que sí. era, sí, la otra era respecto al tema de, que si bien no lo tocaste, pero el tema de la socialización de las emociones y como todo el tema de la competencia emocional, hay algo que me quedó dando vueltas, que es cuando los niños le preguntan, cuando se dan cuenta que los papás o las personas adultas están sintiendo una emoción, como por ejemplo, ya, pero ¿estás enojado? Como, y uno evidentemente lo está, y algo que he visto mucho es que la gente tiende como a decir, no, está ahí lo incorrecto, como, y eso genera un efecto en la educación emocional de los niños, porque es como, ah, ya, reconocí esta emoción en ti, ah, pero estoy equivocado. Entonces, después eso puede generar una reacción en cadena en donde después ellos tienen dificultades para reconocer las propias emociones, porque es como, chuta, yo pensé que estaba en lo correcto cuando pensé que, no sé, mi hermano estaba enojado conmigo cuando realmente me dijo que no. Entonces, después tengo ese problema como para yo identificarlo a mí mismo. Entonces, eh, no sé, como qué recomendarías tú como frente a eso? Como qué podemos hacer como para cortar esa reacción en cadena? Es una buena pregunta. Claro, se juegan dos procesos ahí, quizás, ¿verdad? El de comprensión emocional por un lado y también el de socialización de las emociones. Yo la verdad es que siempre sugiero ser genuino. Ser genuino no significa tirarle la silla por la cabeza. Yo siempre le digo a los papás lo mismo, como no significa, ¿verdad?, decirle y gritarle, ¿verdad?, al respecto. Pero es ser real y decir, bueno, sí, estoy enojado.
me molestó que quizás, ¿verdad?, me tiraste un juguete, o me molestó que me gritaras, o que me dijeras esa palabra, me hizo sentir mal, y uno se lo puede comunicar de una forma, ¿verdad?, bastante adecuada también. Entonces, esto que tú dices, que muchas veces les pasa a los niños, que estás como que empiezan a ver como estoy enojado o no estoy enojado y empieza a generarse como una confusión un poco también, ¿verdad?, de cómo leo a los otros y entonces no logro aprender cómo leer a las otras personas, que es parte fundamental de nuestra competencia emocional, se ve un poquito muchas, como se ve afectado muchas veces, ¿verdad?, por esto como del ocultar las emociones, que es algo también muy frecuente. Yo les decía, o sea, voy a salirme de esto y voy a irme a algo muy cotidiano, de nuevo, que algo que yo creo que la mayoría acá o pasó en el colegio, o pasó en la universidad, o pasó en el trabajo, pero un día, ¿verdad?, que hayan discutido con alguien con quien viven y tienen que irse, ¿verdad?, al trabajo, al colegio, a la universidad, y en realidad tienen cero ganas de socializar. Y le dicen a todo el mundo que andan bien, pero no andan bien. Entonces, es algo que uno tiende a hacer también naturalmente. Pero quizás en el minuto ahí, Fabián, de la desregulación misma, yo lo que sí recomiendo siempre es ser como genuino en esa genuinidad de nuevo ser muy amable también y muy, uno puede hacerlo muy desde el afecto también y decirle, pucha, sí, en verdad estoy un poco molesta. Y a mí me ha tocado decirle a niños que me acuerdo haciendo una vez que me tiró en verdad un zapato, y no se lo estoy bromeando, como me tiró un zapato que se había sacado y en verdad me había pegado y me había dolido. Y si ustedes me preguntan, ¿te molestaste? Yo les diría, sí, en verdad me molesté. Porque ya no era la primera vez que me tiraba cosas, estábamos trabajando temas ahí de límite, entonces, por supuesto que ahí uno le puede decir, ¿sabes qué? Esto no me gustó en realidad. Como me hiciste daño, me dolió. ¿Te parece que para la próxima, en vez de tirarme el zapato, me avises y quizás lo que podemos hacer es ofrecerle otra opción, ¿verdad? Y en ese minuto quizás no me acuerdo que lo ofrecí, pero fue como en ese minuto, ¿verdad? Cuando te frustres, en vez de tirarme el zapato, podemos hacer otra cosa. Y ahí es donde yo les decía como la importancia de a veces hacerse la pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿En verdad estoy con ánimos hoy día o más que con ánimos? A veces no tiene que ver como con la voluntad, sino que ¿puedo en realidad hoy día hacerme cargo de si un niño se desregula? A veces no hay de otra y a veces uno se tiene que hacer cargo también. Eso es parte de. Pero si uno se puede apoyar, yo creo que ahí quizás es importante, ¿verdad?, ocupar esa red de apoyo. En verdad decirle, no sé, Fabián, en verdad hoy día no sé si puedo, como, ¿puedes ayudarme tú con, no sé, Juanita que se desreguló? Y que, ¿verdad?, tú puedas ir y ayudarme a mí, ¿verdad?, que tampoco en ese minuto estoy óptima, ¿verdad?, para quizás regular al niño. Entonces yo creo que ser genuino, también como tú dices, los niños lo captan, se dan cuenta, entonces ahí también es importante no mentirles y no negarles la experiencia. A veces también puede ser que dentro de esta confusión, y que también al revés te la respondo, nos puedan decir como estás enojado y uno realmente no está enojado. Pero claro, como les ha pasado tantas veces que les niegan la emoción, uno quizás ahí hay que bajar un poquito más para calmarlo, es verdad. En verdad no estoy enojado y quizás después preguntarle, ¿qué te hizo creer que estaba Mm. enojado? Y a veces pasa que uno no se da cuenta, pero cuando pasan estos episodios de que se desregulan, ¿verdad? Uno incluso a veces no sabe muy bien qué hacer y pone un poquito una cara de susto a veces. Mm. Y como que uno queda un poquito como medio pasmado y uno dice como, chuta, ¿qué hago acá en este caso? Y esa cara, que es más bien como, ¿qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Le da la impresión al niño, ¿verdad?, de que se enojó. Y uno le puede quizás ahí también resignificar, pucha, no, la verdad es que estaba pensando cómo ayudarte. Entonces, creo que ahí la respuesta tiende a ser un poco más de mi parte, ¿verdad? O como al menos yo lo abordo un poco con los niños, es tender un poco, ¿verdad?, a ser genuinos con ellos, responder efectivamente lo que es, pero de una forma, ¿verdad?, adulta, calmada, tranquila. Y nosotros regular. Mira, yo estoy enojada, pero podemos conversar, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es después de poder calmarlos. No sé si ahí, Fabián, respondo tu duda. Sí, no, o sea, es que me hace mucho sentido porque yo tiendo a trabajar mucho más con, sobre todo con niños y personas neurodivergentes, entonces como que ahí se vuelve mucho más importante el tema de la psicoeducación, pero el tema de trasladarlo a toda la población como que también me parece importante, como de, incluso entre nosotros, como el ir, no sé, normalizando el hecho de decir como, chuta, sí, estoy molesto por esto, me preocupa más esto otro, pero como me pasa esto también por debajo, como puedo sentir más emoción al mismo tiempo, lo mismo que mencionabas tú, como de, una de las cosas de los mensajes que dejaba intensamente uno era como, puedo sentir más de una emoción al mismo tiempo, y eso no implica que, no sé, solo esté triste, solo esté enojado, puedo tener las dos, pero... sí.
Sí, me hace mucho sentido. Gracias, Constanza. De nada. Y bueno, sí, en la población neurodivergente esto se hace mucho más complejo. Yo diría que siempre hay que considerar que partimos con esta base un poco de desconocimiento de las emociones, que está muy bien, de nuevo, por nuestro proceso de maduración, ¿verdad? O de desarrollo, más que maduración, de desarrollo, ¿verdad? Pero efectivamente, en casos, ¿verdad? Con niños de, ya y ahí nos vamos a otro tema, eso sí, de neurodivergencia, se Mm. vuelve mucho más complejo este proceso, también por los elementos neurobiológicos que están a la base. Hay otra pregunta en el chat. No Sí, te sé, Ignacio, si le tinca quieres hacer y... en voz alta. O sea, bueno, antes Fabián es psicólogo, ha sido psicólogo de la zona, por eso igual quizás se En maneja. su palo blanco. Ah, No me sí, no, avisaron. no, 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 ni siquiera me había inscrito, pero fue como, oh, ¿verdad que está externo? Entonces me metí. Pero sí, llevo 2 años con la fundación. Sí. Bueno, hay una pregunta en el chat. ¿Te tinca contestar esta y ir a la actividad después para que quizás no se nos vaya Sí, tanto el tiempo? Además que quizás ningún saber problema. preguntar la actividad. Ignacio, no sé si quieres leerla tú o la leo yo. O Ignacio, si la quieres hacer en voz alta. Quizás yo lo leo porque quizás Vale, léela tú. se está en el chat. Bueno, hola, yo tengo una duda. Cuando un niño o niña tiene un tipo de apego evitativo, ¿qué medidas nos podrían ayudar para generar una mejor regulación emocional? Yo tengo que hacerle la pregunta a Ignacio y que Pedro no le va a gustar. Pero yo quiero saber si Ignacio es estudiante de psicología o es psicólogo también o no. Sí, ya, me imaginaba. ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que esto requiere como un tema teórico para quienes quizás no están dentro de la carrera de psicología un poquito más amplio, ¿ya? Entonces voy a hacer un poquito más vaga, sonando demasiado coloquial y por supuesto no es tan así el tema. Pero cuando hablamos de un apego evitativo, quizás pensemos que son estos niños que frente a respuestas de estrés, o más que respuestas de estrés, perdón, situaciones de estrés, no acuden a un adulto o a un cuidador, ¿verdad? Para poder regularse. A eso nos vamos a referir. Quiero partir con ahí un poquito, ¿verdad? Para poder como que todos entendamos lo mismo. Entonces, cuando tenemos niños con apegos evitativos, tiende a haber, y quizás tiende a haber como cierto como equivocación un poco creer que estos niños no se desregulan por términos, ¿verdad?, de que no acuden a otros o no se muestran muchas veces desregulados en términos conductuales, pero son niños que internamente también se desregulan un montón. Entonces, la verdad es que en términos de qué medidas pueden apoyar, la verdad es que son las mismas. No sé, Ignacio, y si te voy a tener que preguntar, ya sea por el chat me respondes o por audio, no sé si tú estás pensando en algo particular, pero son niños que también muchas veces se desregulan, pero a la vez tratan de como sobreadaptarse un poco a la situación. Entonces se ve como que hay algo medio paradójico y confuso, pero todo lo que tiene que ver con las técnicas más fisiológicas los tiende a ayudar un montón porque su desregulación funciona más a ese nivel más biológico. Entonces yo creo que con estos niños muchas veces el poder reflejar las emociones, creo que esto es lo que está pasando, está bien también validarlo muchas veces, ¿verdad? Y plantear un poco, ponerse a veces como uno en el lugar de a mí también me ha pasado o a Juanito también le ha pasado, ¿verdad? Y no hay nada malo de eso. Nos puede ayudar, pero siempre teniendo mucho cuidado también con no traspasar ese límite que a veces ponen, que es un límite de sobrevivencia un poco. Por eso yo preguntaba si es que eran alumnos de psicología o psicólogos, porque efectivamente esa pregunta un poco va en esa línea y hay que comprender que el apego también es un sistema de supervivencia de los niños. Entonces, se activa frente a estas situaciones, ¿verdad?, de estrés, para yo tener una respuesta un poquito más organizada y que esa respuesta en este caso puede ser no reaccionar conductualmente, ¿verdad? Pero sí me estoy desregulado fisiológicamente. Entonces ahí lo que yo tiendo a ocupar más con niños con apego evitativo, tiende a ser más los juguetes sensoriales, se los ofrezco simplemente. ¿Quieres usar una pelotita? Y simplemente toman la pelotita y la empiezan a apretar así como que no hubiera mañana. O empiezan a jugar, ¿verdad?, con los elásticos a tirar, a tirar, a tirar. Entonces, a veces eso los puede ayudar. No sé, Ignacio, ahí sí respondo tu duda. Me desvío un poco, pero ya, qué bueno que la respondo. Ya, Pedro, voy a la actividad ahora. Ya, dime si ven ven el ejercicio, ¿verdad? Sí, se ve Ya, súper. súper. Entonces, bueno, traje un ejercicio un poco para también como pensar, ¿verdad?, en distintas reflexiones que pueden hacer
Yo le pedí a Pedro si es que me podía traer un caso también de la fundación que haya ocurrido, ¿verdad? En algún momento, obviamente con la confidencialidad, que pudiéramos leer en conjunto y que pudiéramos quizás pensar en distintos aspectos que fueron los que conversamos ahora, para poder quizás identificar, bueno, qué competencia emocional se podría estar viendo afectada en el caso, ¿verdad? ¿Qué nivel de la regulación emocional, pensando, ¿verdad?, en el nivel más biológico o fisiológico, el cognitivo, el conductual, y si su regulación emocional creen o no que sería acorde a lo esperado a su edad, y qué podemos hacer nosotros para ayudar a esta chica? Entonces, ay, Pedro, te voy a tener que pedir ayuda porque me tapa. No, ahora Ah, lo puedo leer. ya, súper, súper. Sí, no, lo pude lograr correr. Ya. El caso es de Camila, de 8 años, que participa en la Fundación Operación Infancia, una organización orientada al desarrollo de habilidades socioemocionales en niños a través de juegos, actividades y fundamentalmente el vínculo con voluntarios jóvenes que los acompañan en su proceso. En una jornada habitual, durante el momento de la colación, instancia en la que se entrega una barrita por niño, Camila intenta tomar 2 barritas. Yo creo que a varios le ha pasado esto. Sofía, de 23 años, una voluntaria que estaba con ella, le señala con claridad que solo se puede llevar una. Ante esta negativa, Camila manifiesta una fuerte frustración, insistiendo en que quiere llevarse más. A pesar de los intentos de Sofía por sostener el límite de manera firme, esto desencadena en Camila una reacción emocional intensa, caracterizada por llantos, gritos y expresiones de enojo como siempre me dicen que no o es injusto. Comienza a moverse bruscamente, alejándose de los demás y lanzando la varita al suelo. Cuando otros voluntarios se acercan para calmarla y le explican que tiene que compartir o que no puede llevarse más, la desregulación emocional de Camila se intensifica aún más. Grita con mayor fuerza, tapa sus oídos con las manos y no permite que nadie se le acerque. Luego de este episodio, se retira a un rincón, aislándose del grupo y rechazando cualquier intento de acercamiento por parte de los voluntarios a quienes les grita no quiero, ya te dije. O simplemente ignora mientras mantiene una expresión de enojo sostenida con los brazos cruzados y evitando el contacto visual. Esta reacción se mantiene incluso cuando la invitan a participar de una actividad o a sumarse al círculo para hacer los cantos, persistiendo en su negativa con la misma intensidad sin mostrar perdón, signos de calma o disposición al diálogo hasta el final de la jornada. ¿Qué opina? No, voy a dejar acá la diapositiva. Abro micrófono, ¿qué opinan ustedes? O el chat también lo tengo abierto, así que lo puedo revisar. Yo me abstendré por mi profesión, así que invito a los demás a participar, por favor. Los quiero mucho, chiquillos. Yo sé que ustedes son secos. Voy a partir entonces quizás yo. Vamos a partir acá. Ignacio, genial, no parto yo. Cuéntame, ¿qué opinas tú? Hola Constanza, yo me lo imagino como un gráfico. Entonces, no sé, un gráfico que represente quizás como el enojo de Camila. Ujú. Entonces siento yo que hay como dos puntos en los que uno puede entrar a atacar. Obviamente en la frase donde no quiero, ya te dije, como que el gráfico ya está súper arriba como constante y como que no hay perturbaciones que nosotros podamos hacer para que baje esa cantidad. Pero creo que a lo mejor hay dos puntos. Primero, cuando está intentando al principio agarrar las 2 barritas, y yo me imagino que después del final, porque personalmente yo considero que estar enojado todo el tiempo, al igual que mantener una emoción durante mucho tiempo, es agotador. Y estar enojado todo el tiempo cansa y de repente como que uno quizá ya no se siente tan enojado. Entonces creo que ahí es como otro punto en el que uno puede eh, atacar, pero ese es como mi pensamiento. Aprovechando, si yo te tuviera que preguntar, en términos de las competencias, tal y que vimos de la conciencia, de la comprensión un poco y de la regulación, además de la regulación, que no me vengan con que la regulación, porque eso ya lo saben, pero la conciencia y la comprensión emocional, ¿cuál creen ustedes que también se ve afectada en este caso? Si volvemos acá un poco, que me gustó esta idea del gráfico, que es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay un punto en donde yo les decía esto como un poco lo del globo. Cuando ella ya dice no es injusto, el globo ya está inflado. Entonces, efectivamente, ahí entrar a tratar de razonar con esta chica, ¿verdad? Es sumamente difícil.
porque ya no está, ¿verdad? Ya no está logrando ver la perspectiva. Es como que yo ya me hubiese puesto los lentes rojos de la frustración, ¿verdad? O morados, ¿verdad? El color que ustedes elijan, pero ya estamos con esta emoción tan intensa, entonces ahí no lo puedo hacer. Pero la pregunta que a mí me causa, cuando leí el caso, ¿verdad? Y cuando me lo compartieron fue, bueno, ¿y esta chiquitita sabrá qué le pasa? O en verdad, porque estas son palabras más bien de los adultos, pero esta chiquitita, ¿ustedes creen que sabe lo que le pasa? Bueno, yo quiero participar. Dale, Pedro. Yo creo que no lo tiene muy claro. em, Sobre todo porque, a ver, ¿cómo lo explico? Em, Porque como que igual está recibiendo apoyo, como que está un poco acompañada, pero como que simplemente grita, pero también yo creo que hay un acompañamiento un poco medio complicado porque no parte un poco tanto de la validación, sino que, bueno, ahí decía Sofía que parte un poco de como mostrarle los límites de manera firme, entonces quizá ahí puede haber como una principal o una primera confusión. Yo también creo lo mismo, yo creo que le cuesta reconocer y por eso también sube en este gráfico que Ignacio nos ponía, ¿verdad? También sube tan rápido, ¿verdad? De no saber qué me está pasando y que otros tampoco sepan lo que me está pasando, que aquí voy a, eso sí, a ayudar a Sofía, que fue la voluntaria o el voluntario, no sé, ¿verdad? Voy a ayudarlo un poquito y voy a decir, bueno, está súper bien en realidad mantener el límite, también esto siempre hay que tenerlo en consideración. Pero uno puede poner el límite validando también un poco. Como, mira, yo sé que esto no te gusta, yo sé que esto es frustrante, yo sé que esto te va a enojar, pero solo te puedes llevar una barrita. Y solo podemos llevarnos, ¿verdad? Una barrita. Entonces, desde ahí también quizás, ¿verdad? Es importante ir logrando quizás antes, ¿verdad? Porque ya aquí con el caso completo uno también se puede hacer la pregunta. Quizás al inicio es más difícil hacerse la pregunta, ¿sabe lo que le pasa o no? Quizás a veces hay que partir un poquito de la premisa de quizás no sabe bien lo que le pasa y entonces ahí yo puedo tratar de empezar a ponerle un poco de palabras a ese estado emocional que está sintiendo y ya con eso, como yo ya les decía, incluso ya baja, como al poder ir nombrando un poco, poder ir validando, ya nos ayudó a bajar un poquito y que después quizás esto que dice, ¿verdad? Le tratan de explicar, de nuevo, yo se los pregunto a ustedes sinceramente, háganse ustedes la pregunta, si ustedes han estado enojados alguna vez y alguien les está explicando por qué la razón de su enojo, no sé si no es válida, pero no es la correcta, o ustedes están equivocados. ¿Logran ver que están equivocados? Yo en lo personal, no. Yo cuando estoy súper enojada, siempre soy súper sentida. Yo en lo personal, cuando estoy equivocada y estoy enojada con algo, al principio no logro ver que estoy equivocada. Y una vez que bajo, digo, la embarré y la embarré doble además, porque soy adulta, entonces me tengo que dar cuenta de esto un poquito antes, ¿verdad? Entonces, pero sí es un poco importante, ¿verdad? Esto de poder decir, ok, quizás esta niña, ¿verdad? No logra saber en ese minuto, no vamos a ceder tampoco al límite, tampoco le hacemos un bien, ¿verdad? Cediendo ante el límite, pero podemos ayudarla a ponerle el límite de esta forma, ¿verdad? Un poquito más contenedora y acompañándola a decirle, mira, en verdad yo sé que es súper desagradable que te diga que no y es súper frustrante y te puede enojar. ¿Qué te parece si, y uno le puede dar una opción, ¿verdad? Tú me ayudas a entregar las barritas. Si quizás Sofía ahí, o sea, perdón, Camila hubiese estado feliz entregando las barritas, ¿verdad? Entonces uno también puede ayudarlos a veces a darles una estrategia antes, ¿verdad? De que se desregulen. No sé si hay más comentarios, ya más allá de las preguntas, ¿verdad? Preguntas, comentarios respecto al caso o a otras situaciones que hayan vivido. Sí, yo tengo un comentario, Constanza, también. Que Dale. cuando hiciste mención sobre que es súper importante poner límites, dijiste, pero que también uno los puede ir variando. Y se me ocurrió que quizás acá, no sé cómo se vería, pero a lo mejor sí permitirle que agarre dos barritas primero y después, cuando ya las tenga, y así evitar como ese camino que pueda tomar de ir desencadenando algo total como una bola de nieve, decirle, igual decirle como, oye Cami, igual
cacha a los otros niños. O sea, tú tenés dos barritas, o sea, y el resto tiene una. Considera que es como raro, ¿no es cierto? Como, ¿por qué tú tienes dos? O sea, como, quizás quise llevarla por ese lado de la reflexión, como tú dijiste, como luego de aterrizarla y decirle, oye, quizás está equivocada. Puede ser una salida. Yo creo que primero te diría, eso sí, que te van a preguntar los otros niños por qué ella se puede llevar dos. Yo creo que ese va a ser el resultado inmediato, que va a venir Juanito y te va a decir, ¿y por qué la Camila se llevó dos? No sé si se lo imaginan ustedes, pero yo me lo imagino, que llega otro, ¿verdad? Pablito y te va a decir, pero ¿por qué la Camila se lleva dos y yo me puedo llevar uno? Entonces ahí siempre a veces es más difícil, sobre todo cuando uno tiene actividades más grandes, yo siempre les digo como, no se metan entre en la pata los caballos, porque después no van a poder, ¿verdad? También tener a todos, ¿verdad? Enojados, frustrados, ¿verdad? Por la situación. Pero quizás ahí lo que hay que mostrarlo un poquito antes, o es posible darle la solución como a posteriori. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué, Camila? Noto porque puede ser, y acá quizás es una pregunta que alguno de ustedes se la hizo, yo me la hice cuando leí el caso. ¿Qué pasa si en verdad Camila tenía mucha hambre y en verdad necesitaba comerse las dos barritas? Y claro, yo tengo esta regla, ¿verdad? De necesito darle solo una, pero entonces más bien, ¿verdad? Puedo ir antes un poco, ¿verdad? Camila, ¿tienes mucha hambre? Sí, mira, ¿te parece que lo entrego a todos los demás? Y si me sobra alguna, te la puedo dar. Y ahí le puedo dar otra, ¿verdad? Pensando un poco, también quizás a veces en la población, voy a sacar un poco la pantalla, ¿verdad? Pero es que me perturba no poder verlos. O sea, no verlos bien. Ya, ahora sí los veo mejor, pero como también un poco posicionándose cuando yo les decía, bueno, hay que tener en consideración también todas las como influencias que hay dentro de eso, ¿verdad? Lo ambiental es sumamente potente, ¿verdad? De decir, bueno, ¿con qué población estoy trabajando? Y que en verdad quizás tenía hambre ese día y Camila necesitaba comerse las dos barritas, ¿verdad? Entonces, un poco yo iría antes para también, porque acá entran otros procesos quizás más emocionales, ¿verdad? De eh, todavía está en una etapa que si bien ya está saliendo un poquito del egocentrismo, dependiendo de cómo ella esté en sus otras etapas del desarrollo, podría pasarle que en verdad no le importe tanto que otros niños no tengan la barrita o que no sea tan raro y que listo, en verdad no es nada raro para ella porque ella quiere solamente, ¿verdad? Una barrita para ella. Entonces, puede ser una reflexión que es muy buena, pero quizás yo te lo diría para niños más grandes, como niños que en realidad pueden hacer esa abstracción, que es un poquito más difícil, porque los niños hasta los 10 años, en realidad, hasta los 12 en realidad, son súpermente concretos. Hasta los 10 son sumamente concretos, ya los 10 11 empiezan a ser un poquito más abstractos en formas de pensar y pueden tener estas como lógicas que uno va haciendo, ¿verdad? Pero hasta ese minuto ella está centrada en lo que le pasa, ¿verdad? Y en lo que ella quiere. Entonces desde ahí puede ser a veces un poco difícil. No sé si ahí respondo un poco como tratando también de aportar otras nuevas perspectivas de cómo abordarlo. No sé si hay más preguntas. Martina. Yo tengo una duda. Ya, es que a mí me pasó, y que tengo la duda de si actué de forma correcta o no, que había una chica que nosotros los voluntarios nos habían explicado que tenía autismo. Entonces, evidentemente tiene mayores complicaciones para regular sus emociones. ¿Y qué pasa? Que en ese minuto, esta chica, yo observé que era mucho más racional que los demás niños, como que apelaba mucho más a la racionalidad. Entonces, cuando ella se desreguló y empezó a como decir, no sé, adjetivos calificativos negativos, empezó a decir una cantidad de barbaridades. En vez de, o sea, yo empecé a pensar y le dije, empecé a decirle, oye, ¿tú sabías que la corteza prefrontal se nubla y etcétera? Y como que le empecé a explicar, y como que es la que nos permite regular las emociones, o sea, la reflexión y que la amígdala cerebral, bla, 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 bla. Y ella como que me empezó a mirar raro, pero al tiro empezó a calmarse, así, no sé. Y fue, y dije, ya, pero ahí yo como que reflexioné y dije, puede que apelar a la racionalidad no siempre sea lo correcto, porque también es necesario que entienda sus emociones. Entonces, mi duda es ahí como, ¿cómo puedo discernir? O sea, si es que está bien, apelar más a la racionalidad de aquellos niños cuando uno observa que puede que tenga más desarrollado en ese minuto dicha habilidad, o apelar más a la emocionalidad. No sé qué es lo correcto en ese minuto. La respuesta no les va a gustar. Yo creo, en realidad yo creo que tiene que ver netamente con ir conociendo a los niños también y logrando leer las señales, ¿ya? Ah, No ok. es fácil tampoco, o sea, acá yo siempre
con los alumnos que tengo, ¿verdad? En mi propio trabajo, como que uno siempre me recuerdo, como en realidad de que vamos a fallar, vamos a fallar. Yo creo que ahí tú ya tenías este dato un poco de ella, de cómo funcionaba, se te podía ocurrir, ella más lógica, ¿verdad? Va a depender, quizás otra niña, quizás Camila, ¿verdad? No nos sirvió la explicación. La mayoría de los niños lo cognitivo, yo les decía, está más lejos. Quizás a ella, dado que le causa interés, también le puede llamar la atención. Yo les decía, yo tengo unos monitos en realidad intensamente y hay unos pacientes, tengo un paciente en particular que la primera cosa que le muestro cuando se desregula es que le encanta irse a los monitos de intensamente, entonces a él le ayuda directamente irse a eso. Y no me voy a ir quizás a lo físico. Pero ahí yo creo que es un poco, quizás a veces la prueba y el error. Un poco de ver, bueno, ¿qué creo que le puede ayudar a este niño por cómo lo veo que está? Y ver si es que funciona. En ese minuto tú te diste cuenta cómo esta explicación que tú le estabas dando le ayudó a ir bajando, porque le empezó a ayudar a entender un poco, porque no está tan lejano a lo que va, sino que le empezaste a ayudar un poco a entender qué fue lo que le estaba pasando, en un proceso bastante biológico, ¿verdad? Pero le empezaste a entender y eso a ella le llamó la atención y te permitió, ¿verdad?, volver a contenerlo. Pero quizás con otros niños no, y ahí uno cambia de estrategia. Ahí yo siempre como que creo que el tip un poco, o más que el tip, como que no sé cómo decirlo, pero como lo que uno tiene que estar atento es ver si está funcionando o no está funcionando y en medida de eso, ¿verdad? Ver, bueno, entonces, ¿cambio de estrategia o me mantengo en la misma? Entonces yo creo que por ahí hay que ir mirando. Ya, así que, pero gracias por tu pregunta porque yo creo que es algo que totalmente puede pasar y que uno tiene que ir mirando, ¿verdad? Y pudiendo ir descubriendo dependiendo del niño. No sé, Pedro, cómo... Yo creo que, bueno, ha estado muy interesante. Me imagino que algunos se habrán quedado con algunas preguntas. Yo también me quedé con algunas preguntas, pero un poco en honor al tiempo, creo que es bueno que vayamos cerrando. Agradecerles a todos por estar acá y agradecerte a ti, Constanza, por la instancia. Yo creo que es muy enriquecedora, sobre todo porque al final nos da muchas herramientas para trabajar con niños, cosas que a veces nos cuesta, a veces que no sabemos, pero sin duda nos vamos segurizando un poco más con todo lo que nos has dicho para poder seguir trabajando y seguir el camino que llevamos en la fundación y todos los que estén trabajando con niños, niñas y adolescentes. Así que es verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, en verdad, y por la participación. Así que, y gracias por quedarse, ¿verdad? La verdad es que no había visto la hora. Así que, qué rico. Espero que les haya servido y obviamente ahí cualquier duda también, Pedro, la pueden canalizar ahí con ustedes. No sé ahí cómo, pero me la pueden hacer llegar y voy a intentar responder también. Así que, gracias a ustedes por la atención y la invitación. Eso, entonces podemos ir cerrando este segundo encuentro. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, Adiós. A gracias. todos, Chao, cuídense. chao. Muchas Chao. Chao, gracias. Chao. gracias. Chao.